módulo a través de recordar en muchos casos, ¿no es cierto?, de los asistentes a esta sala, esos conceptos que conocen, tal vez algunos son eh, técnicos medios en informática, técnicos superiores. ¿Por qué no? Pueden haber también profesionales en el área de informática que a la vez están haciendo la carrera de contaduría pública, ¿sí? Entonces, en este módulo, específicamente en el punto 2.1 que hemos visto en la anterior clase, fundamentalmente la definición de informática, ¿sí? Eh, que trata de automatizar, ¿no es cierto?, los procesos de negocio de cualquier entidad pública o privada, ¿sí?, o de servicios o de manufactura, etcétera, ¿sí? Pero siempre tratando de entender lo que es básicamente el dato, ¿sí? Hemos visto de la importancia que es la gestión de los datos, de la importancia el análisis de los datos, de la importancia de utilizar ciertas herramientas para gestionar esos datos. Entonces, comúnmente habíamos indicado que si basura tratamos de introducir al sistema, basura se va a obtener, o sea, como información. ¿Ok? Y obviamente para el procesamiento, para obtener información, se requiere ciertos conocimientos. Entonces, en todo ese proceso que estamos llevando adelante, ¿no es cierto? Primero, recordar, internalizar el conocimiento sobre algunas definiciones, conceptos que a la larga nos va a servir mucho, ¿no es cierto? Que llegando ya a la vida profesional, algún momento te animarás a hacer una auditoría, por ejemplo, a las diferentes áreas de las ciencias informáticas. Por ejemplo, una auditoría de base de datos, una auditoría al software, una auditoría al hardware, una auditoría al Face, una auditoría a Instagram, una auditoría al WhatsApp, una auditoría, por ejemplo, a la gestión de calidad, una auditoría a la inteligencia artificial. Y hablar de inteligencia artificial es hablar, ¿no es cierto?, de otras ramas, como la domótica, la robótica, los sistemas expertos, los agentes inteligentes, un abanico de posibilidades se nos van abriendo. Pero obviamente esos conceptos tienen que estar muy claros. Yo no dudo de que sea de conocimiento ya de cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, estos conceptos. Y por favor les voy a pedir, ¿no es cierto?, que también intervengan ustedes en el momento que crean conveniente, habilitan su micrófono, si quieren aportar algo, tal vez hacer una observación, como siempre, tienen que habilitar su micrófono y posiblemente también escribir por el chat. ¿Ok? En ese entendido, ya habiendo aceptado a muchos estudiantes, inclusive a destiempo, sí, me voy a dedicar, ¿no es cierto?, a abordar esta temática, está relacionado, ¿no es cierto?, a otra palabra que es programa. Programa, en su definición sencilla, dice, es un algoritmo escrito en un lenguaje de programación para ser ejecutado por el ordenador. Ah, muy bien. Acá nos están indicando, ¿no es cierto?, que es un programa, es un algoritmo, ¿sí? Y alguien dirá, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es un algoritmo? También existen definiciones puntuales, ¿no es cierto?, para poder hacer el estudio de los algoritmos, que de hecho la próxima clase ya nos vamos a dedicar a hablar solamente de algoritmos, pero en esta parte de definiciones podemos indicar que un algoritmo es un sistema que nos permite llegar a una solución a través del algoritmo. Pero eso sí, debemos tomar en cuenta
que cualquier algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Está adecuadamente definido. Y un algoritmo tiene que ser preciso. Si no es preciso, imagínense, a ver, en el campo de la medicina, imagínense un médico que está en la China o en cualquier parte del mundo, realizando una operación a un paciente que está en nuestro país y en línea. Si el algoritmo no es preciso, le puede matar ese médico, ¿no es cierto?, al paciente. Si el algoritmo no es preciso en diferentes contextos, ya sea, ¿no es cierto?, en el aspecto financiero, en el aspecto legal, en el aspecto humanístico, etcétera, tendría grandes problemas. Y como existen en el mundo real, ¿no es cierto?, muchos problemas generados por los sistemas de información y la tecnología también. Por eso es que hay que ejecutar controles efectivos. Por eso es que hay que ejecutar una auditoría, ¿no es cierto?, a los sistemas, a la tecnología, etcétera. Eso será cuando estés ya eh, ejerciendo la profesión, luego de haber internalizado el conocimiento necesario y suficiente. Es por eso que decimos que un algoritmo es un conjunto de pasos, un conjunto finito de instrucciones que nos sirven para resolver un determinado problema. Lo que tienes en casa, existe o estás en presencia en casa, en tu oficina también, de diferentes algoritmos. Por ejemplo, el algoritmo de la lavadora, el algoritmo de tu TV Smart, el algoritmo, por ejemplo, en el área de matemáticas de Euclides, el algoritmo de la división. Quiero que te abras, compañero, compañera, quiero que abras tu mente y vueles y recordar, ¿no es cierto?, aquellos tiempos en que estabas estudiando, internalizando conocimiento acerca de esos algoritmos. El algoritmo de la división, el algoritmo de curvas elípticas, el algoritmo de Euclides. Y estos algoritmos se pueden expresar tal como lo estamos haciendo o estoy intentando hacer ahora, con un lenguaje natural, con palabras, ¿no es cierto?, que todos de alguna manera entendemos. Asimismo, un algoritmo se puede expresar o dar a conocer a través de un pseudocódigo, que en su momento vamos a ver también estos aspectos. Un algoritmo se puede expresar a través de un diagrama de flujo. Un algoritmo se puede expresar por un método que llaman el Barnier. Un algoritmo se puede expresar con algunos lenguajes que se llama UML, lenguaje unificado de modelado. Por ejemplo, diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de secuencia, diagramas de máquina de estados, diagramas de actividad, diagramas de perfiles, diagramas. ¿Para qué? Para tratar de mostrar una determinada solución a través de un conjunto finito de pasos. Algo así, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una actividad que cada uno de nosotros realizamos. Hay una fiesta
¿no es cierto? Entonces, el común de la gente dice, ¿cuál es el algoritmo para este fin de semana? Alguien dirá, hay una fiesta. Otro dirá, voy a ir con mi pareja, ¿no es cierto?, a un evento. Otra persona dirá, ¿no es cierto?, me voy a una pasanda, me voy de pasanda, me voy a ir a una pasillada, etcétera, me voy a ir de vacaciones. Para cada una de esas actividades sigues un conjunto de pasos, ¿no es cierto? Pero esos pasos, por supuesto, como en cualquier disciplina, son planificados. Tiene un inicio y tiene un final. Tiene que ser lo más preciso posible. Por ejemplo, si tenemos una pasillada, ¿no es cierto? Tenemos que organizarnos. A ver, ¿quiénes se hacen cargo de los traguitos? Sí, fulano, mengano, sultán. ¿Quiénes se hacen cargo de la comida? Yayita, Condorito, Mafal. ¿Quiénes se hacen cargo de la música? ¿Quiénes se hacen cargo de comprar, ¿no es cierto?, los diferentes víveres, etcétera? ¿Y a qué hora nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuánto va a ser la cuota? ¿Dónde va a ser, no es cierto, la pasillada? ¿En qué lugar? Detalles más, detalles menos. Y al llegar al lugar, ¿no es cierto?, todos manos a la obra. ¿Quiénes estarán a cargo del asado? ¿Quién estará a cargo de preparar los traguitos? Porque una cosa es los que preparan y otra posiblemente sean los que compran, ¿no es cierto? Todos esos detalles están relacionados con los algoritmos. El algoritmo tiene que ser preciso. Imagínate que lo haga quemar la carne. O imagínate que te den un trago muy fuerte. Te puedes dormir inmediatamente y eso no esperamos. Queremos disfrutar, ¿no es cierto?, de ese evento o de esa actividad. Vamos a abordar los algoritmos a partir de la próxima clase. Entonces dice, un programa es un algoritmo. Y este algoritmo está escrito en un determinado lenguaje de programación. ¿Sí? En un lenguaje de programación. Tantos lenguajes de programación que existen. C Sharp, Python, Java, C, C++, PHP, .NET, lenguaje R, etcétera. Entonces, del algoritmo pasamos al lenguaje de programación. Ese es el proceso lógico y formal. No es agarrar el lenguaje de programación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sí, para dar solución a este problema. No. Lo primero que hacemos es crear, construir, desarrollar el algoritmo para después agarrar una herramienta computacional llamada lenguaje de programación que tiene que ser ejecutada, ¿no es cierto?, por ordenadores, por servidores, por laptops, por equipos móviles, etcétera. ¿Ok? Existen dos tipos de programa, podríamos decir. ¿Sí? Dos tipos de programa. Uno se llama programa fuente. Sí, acabo de escribir programa fuente. Y el otro se llama programa objeto. Entenderán, compañeros, hemos quedado que ya no voy a permitir el ingreso a partir de 9:15. Nos distraen, por favor, ya están insistiendo varios y si con uno se procede de esa forma, tiene que ser con todos, ¿no es cierto? Por eso que no voy a, ya a esta hora, permitir que puedan seguir accediendo.
Entonces, hay dos tipos de programa fuente y programa objeto. El programa fuente es escrito en un lenguaje de alto nivel, como Python, lenguaje R, Java, PHP, y el programa objeto está escrito en un lenguaje de máquina, como se llama el lenguaje ensamblador o assembler, ¿sí? Por eso que un programa considera a los tipos de programa fuente y objeto, y existen traductores de lenguaje. Son programas, los traductores de lenguaje, que traducen programas fuente al lenguaje de máquina. Estamos hablando de los compiladores e intérpretes. Y alguien, ¿no es cierto?, ya se estará haciendo una pregunta, pero ¿qué es realmente programar? Programar, podríamos decir, en términos sencillos, es manipular datos, ¿sí? Es manipular datos. Si te digo, si te digo, ¿cuánto es uno más, digamos, 2, uno más 10, uno más 100, 1.000.000 más 2 millones, un número n más otro número m, y tú das la respuesta? Entonces, insisto, en términos sencillos, eso es programar. ¿Te acuerdas en tu léxico, así de chango, de jovencito, jovencita, hablas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el programa para este fin de semana? ¿Qué programa vamos a hacer, ¿no es cierto? Para, no sé, carnaval, para tentación. ¿Cuál es el programa para el cumpleaños de Yayita, de Pepito, etcétera? Entonces, el cumpleaños, las vacaciones, las pasilladas son una forma de programar. Las sumas, las restas, multiplicaciones, las divisiones son una forma de programar. Por otro lado, si en este momento les pido a alguno de ustedes, ¿no es cierto? Les digo, por favor, sí, que alguien haga una lista, ¿no es cierto?, de los asistentes, sí, a esta clase. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué hacemos cada uno de nosotros? Anotamos los nombres, ¿no es cierto? Vamos apuntando los nombres. Eso es programar en términos sencillos. Es por eso, muy bien, Honorio dice, ok, me gusta que participen, escribimos nuestros nombres, ok, perfecto, eso es programar. Como verán, no es complicado, pero eso sí, primero lo primero los conceptos, primero las definiciones, primero el algoritmo y después el lenguaje de programación. Cada uno de nosotros podemos programar. Por supuesto que sí, podemos programar.
Cuando pregunto a cada uno de ustedes, ¿tú puedes programar? Obviamente que sí. Programar, pero requiere que pienses previamente. Requiere pensar antes de programar. Como el común de la gente dice, ¿no es cierto? Sabes que antes de abrir tu boca, antes de emitir alguna opinión, primero pensar, primero analizar y luego dar a conocer tu opinión. Que un programa funcione no significa que esté bien. ¿Qué tal? Con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Hemos planificado irnos de pasanda, todos. Pero por ahí hay loquitos, ¿no es cierto? Con una copita ya están chispeados, ya están botados por el suelo. Las damas subiéndose a las mesas, ¿no es cierto? Que un programa funcione, insisto, no significa que esté bien. Haciendo una analogía, con seguridad todos, absolutamente todos, podríamos construir, por ejemplo, una casa. Podríamos poner columnas para que soporte 3 pisos, 4 pisos. Pero imagínense, lo ponemos en un terreno, no sé, de 500 metros. Al centro de ese terreno, lo que se llama técnicamente los albañiles, los machones. O sea, ponemos en medio esas columnas o esos machones para que sostenga esos 3 o 4 pisos. Pero quizá no sea eficiente, inclusive no sea estético. Cuando hablamos de programa, hay que hacer un previo análisis. En los algoritmos, por ejemplo, tenemos que hacer operaciones auxiliares, entender primero el problema, para después, ¿no es cierto?, pensar en una posible solución. Insisto, pensar antes de programar. En el desarrollo de aplicaciones, es importante utilizar una plataforma de programación que cumpla el lema, es que una vez y ejecute en todas partes. Las aplicaciones tienen que funcionar en cualquier tipo de sistema operativo. Llámese Unix, llámese Linux, llámese Mac, llámese Windows. Tiene que funcionar ya sea en mi PC, ya sea en el servidor, ya sea en los equipos móviles. Imagínate, por ejemplo, algo que nosotros conocemos. Digamos, hay un menú de seguimiento académico, por ejemplo, ¿sí? Puede haber un menú, imagínate como en un Word, ¿no es cierto? Un menú tiene archivo, edición, etcétera, ¿no es cierto? Digamos, en un sistema de seguimiento académico hay un módulo de inscripción, ¿sí? Hay otro módulo, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner eh, ¿qué podríamos poner? De notas, ¿ya? De notas. Hay otro módulo, ¿sí? De retiro y adición, digamos, ¿sí? Entonces acá, retiro
adición. Hay otro Licenciado, módulo, ¿sí? perdón. Eh, bueno, no sé si soy solo yo, no puedo ver su pantalla, licenciado, no está Uf, con... uf. Gracias. Tiene mucha razón y los demás no me dicen, por favor. Uy, ¿qué pasó, compañeros? Tienen que ayudarme, pues, tienen que gritarme. Bueno, a ver, vamos a... Ahora sí. Sí, Bien, licenciado. gracias. Hablábamos de programas y rapidito voy a explicar, ¿no es cierto? El programa es un algoritmo que había subrayado, ¿no es cierto? Es un algoritmo, ¿sí? El algoritmo es un conjunto de pasos, que es un sistema, ¿no es cierto?, para solucionar problemas. Ese algoritmo está escrito en un determinado lenguaje de programación, ¿ya? Acá estamos poniendo que hay muchos lenguajes de programación, C Sharp, el lenguaje C, C++, PHP, Java, está Python, lenguaje R, etcétera. Y tiene que ser ejecutada por un ordenador, dice, o servidor. ¿Ok? En los tipos de programa existen programas, digamos, objeto, ¿no es cierto? Y también existen los programas que ya hemos llamado de tipo fuente, programa fuente, considerando siempre los traductores de lenguajes. ¿Ok? Entonces, también habíamos indicado que programar es manipular los datos, pero siempre haciendo énfasis en que debemos partir previamente en el análisis de los datos que voy a considerar para conseguir una determinada solución. ¿Ok? Para el desarrollo de aplicaciones tenemos que considerar sí o sí una plataforma de programación. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de los lenguajes de programación, donde vamos a generar código fuente o líneas de código una sola vez y vamos a ejecutar en todas partes, independientemente del sistema operativo. Dijimos, sea Mac, sea Linux, sea Windows, sea Unix, sea BlackBerry para equipos móviles, etcétera. Entonces, creo que quedamos acá. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, imagínense, la base de menús de cualquier aplicación, de Excel, por ejemplo, tiene archivo, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, en un sistema académico, podría considerar, ¿sí? Digamos, un módulo de inscripción, ¿sí? Podría considerar, por ejemplo, otro módulo de retiro y o adición de materias. Retiro, adición de materias. Podría considerar otro módulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las notas. Quiero obtener las notas. Así sucesivamente, se me ocurre, por ejemplo, tener otro módulo componente, no sé, eh, digamos, ayuda. Entonces, ¿qué haces tú? Vas al sistema académico, por decirte algo, quieres inscribirte, pinchas en qué? En inscripción. ¿Quieres retiro adición? Pinchas en retiro adición. ¿Quieres las notas de gestiones anteriores? Pinchas en notas, etc. Con esta frase, escribe una vez y ejecuta en todas partes. Estamos haciendo referencia que, por ejemplo, en la carrera de contaduría pública a través del centro de cómputo,
la persona responsable, ha programado, ¿no es cierto?, un módulo de inscripción, un módulo de retiro de adición, notas, etcétera. Pero lo mismo hacen en derecho. Lo mismo se hace, el mismo proceso en medicina. Imagínate de estudiantes nuevos, por ejemplo. Cuando han aprobado la prueba de admisión facultativa o prueba de admisión de suficiencia académica, etcétera, ¿qué datos se tiene que registrar o qué datos se tiene que capturar? Esto pasa en derecho, medicina, contaduría, economía, etcétera. Los datos son los mismos. CI, el estudiante nuevo, paterno, materno, nombre, dirección, teléfono, lugar de nacimiento, zona donde vive, calle. Esos datos se requieren en contaduría, se requiere en medicina, se requiere en tecnología, se requiere en ingeniería. Pero, eso sí, estos datos, este módulo de inscripción, para este módulo de inscripción, ¿sí?, están interviniendo, ¿no es cierto?, diferentes actores para generar este módulo. Una flechita quiero hacer, ¿sí? Sería interesante que este módulo, de acuerdo al avance tecnológico, ¿no es cierto?, que somos testigos hoy en día, esté en la nube. Y una vez que está en la nube este componente, se puede descargar, ¿no es cierto?, a alguien que necesite de alguna unidad académica, de la UMSA, de universidades privadas, de institutos, o cualquier persona, ¿no es cierto?, podría descargar y utilizar ese componente, ese módulo. Porque ha sido escrito una sola vez, y no como pasa actualmente, ¿no es cierto?, en cada carrera se hace el mismo esfuerzo. Y por tanto podríamos optimizar inclusive los recursos humanos, ¿no? Y alguien por ahí me daba palo en muchas ocasiones. Ah, claro, pues sí, ustedes automatizan, ¿no es cierto?, todo, y ¿qué con la parte social? Ya no va a haber fuentes de trabajo. Los mismos informáticos me decían, ¿no es cierto?, yo estoy trabajando en medicina y después, ¿dónde me voy a ir a trabajar? Yo estoy trabajando en ingeniería, ¿no es cierto?, en el centro de cómputo, ¿y dónde voy a ir a trabajar? Si todo va a estar en la nube. Pero esta es la tendencia, y ustedes son testigos de esto. Se debería escribir una sola vez. Y se podría ejecutar independientemente a la plataforma o al sistema operativo. ¿Ok? Lenguajes de programación existen varios. En el lenguajes de programación. Y acá también entonces tenemos que hablar qué es un lenguaje de programación. A ver si alguien nos podría ayudar, por favor, qué es un lenguaje de programación. Bien, Licenciado, ¿Es un lenguaje formal que le proporciona a una persona? que le proporciona a una persona. Ya, a ver, el otro compañero, gracias. eh, ¿se podría decir que es el mensaje que se transmite, licenciado? Mensaje que se transmite, ya estamos más o menos. ¿Alguien más? Un lenguaje de programación
es un conjunto de reglas, un conjunto de normas, un conjunto de símbolos, un conjunto de palabras especiales utilizadas para construir un programa. Y cuando construyes un programa, es para solucionar un determinado problema. El lenguaje de programación es el encargado de que la computadora realice paso a paso las tareas que le ha instruido que haga la computadora, que le ha instruido el programador, basado en el diseño de un algoritmo. Es una especie de intermediario, ¿no es cierto?, entre la máquina y el usuario. Algunos expertos indican que un lenguaje de programación es la sintaxis que una persona emplea para crear un programa de computador. Hoy en día existen muchos lenguajes de programación, como podemos visualizar, ¿no es cierto?, en pantalla. Pero además, a ver, ¿cuáles lenguajes de programación se estarán utilizando actualmente? Hay una discusión tremenda, inclusive en las carreras de ingeniería de sistemas, en las carreras de informática, etcétera, ¿no es cierto?, que algunos le han puesto ya 3 cruces, ¿no es cierto?, a determinados lenguajes de programación, y otros, ¿no es cierto?, están, ¿sí?, siendo utilizados por la mayoría de los programadores. Pero acá hay que adicionar algo importante, dependiendo al contexto, dependiendo a la problemática. Tengo que utilizar un determinado lenguaje de programación. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, se está hablando bastante de estas tecnologías que hacen referencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, al Big Data, al Cloud Computing, a la inteligencia artificial, gran cantidad de datos que tienen que ser gestionados, ¿no es cierto?, adecuadamente para una adecuada toma de decisiones. Y acá, por ejemplo, ¿sí?, para esa inmensa cantidad de datos se requiere determinadas aplicaciones o lenguajes de programación, como son, por ejemplo, no sé, Python. El lenguaje R, que no lo tenemos acá todavía. Y los otros lenguajes, básicamente, son para estructuras tradicionales, que vamos a ir abordando en su momento. Y para tener un poco más de idea, ¿no es cierto?, a ver, ¿cuál es la preferencia a nivel internacional? ¿Qué lenguajes de programación se está utilizando? El otro día comentaba, ¿no es cierto?, alguien en clase y decía, ya no se está utilizando C++, ya no se está utilizando Java, ya no se está utilizando Visual Basic, Go. Yo le decía, ya no se está utilizando, ¿en qué contexto? Por supuesto, cuando hablamos de análisis de datos o de gestionar adecuadamente los datos, por supuesto, esos lenguajes tradicionales ya no se utilizan. Mejor es utilizar Python. Entonces, no por lo que dice Miguel Cotaña, sino por lo que indica expertos a nivel internacional, podemos visitar algunos sitios web
Y escribir, no sé, se me ocurre, a ver, lenguajes de programación, a ver, más usados el 2022. Fíjense, hay varios documentos, 1.080.000 resultados. A ver, voy a ver algunos para tener una idea general, ¿no es cierto?, de qué dice la gente que aporta a la red de Internet, ¿no es cierto?, con un poco de conocimiento que pueda tener y sugerir a los navegantes, ¿no es cierto?, cuál es la tendencia con relación a los lenguajes de programación, inclusive hay videos, etcétera. Sin olvidarnos que en la lógica de las personas, el lenguaje de programación es el medio por el cual la persona le dice al computador o al servidor qué debe hacer el programa basado en los algoritmos. Acá, por ejemplo, nos dice, existen 5 lenguajes de programación que serán los más usados en 2022. Ah, alguien dirá, pero depende en qué contexto. ¿Cuál es el dominio, no es cierto?, en el cual se va a mover estos lenguajes de programación. ¿Sí? El sector IT está en constante evolución y crecimiento. Una buena muestra de ello es la continua aparición de nuevos lenguajes de programación. Sin embargo, ¿cuáles serán los 5 lenguajes de programación más usados en 2022? Lo descubrirás en este post. Dice, hay numerosas distinciones entre unos rankings y otros sobre los lenguajes más utilizados, pero es cierto que hay varios que se repiten de forma constante y son los siguientes: Python, Java, C++, JavaScript. ¿Sí? Ahí está el lenguaje de programación Python, el más preferido, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Después Java, C++, JavaScript para páginas web, ¿no es cierto? Vamos a ver otra página. 20 lenguajes de programación más populares enero 2022. ¿Sí? Acá están, por ejemplo, en el ranking. ¿Sí? Primer lugar, primera posición, dice el lenguaje de programación, Python. Calificación, etcétera. Segundo puesto, lenguaje C, Java, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, Assembler, SQL, Swift, PHP, R, Go, Delphi, clásico Visual Basic, MATLAB, etcétera. Entonces, insistiendo, dependiendo al contexto, dependiendo a la problemática, se tiene que utilizar un determinado lenguaje de programación. Pero estos lenguajes de programación, sí o sí, ¿no es cierto?, tienen que trabajar con lo que se llama los sistemas gestores de bases de datos, que es otro tema, ¿no es cierto?, que está relacionado, obviamente, con los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación tiene que almacenar datos. ¿En dónde? En una base de datos. Entonces siempre hay una interrelación, ¿no es cierto?, de cada uno de estos lenguajes con los gestores de bases de datos, que es un tema pendiente de estudio, que es fundamental hoy en día tener el conocimiento necesario y suficiente sobre los gestores de bases de datos. Por ejemplo, ahí está Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, el mismo Access, DB2, etcétera.
¿Ok? Entonces, en esa línea, fíjense, acá también dice las 7 grandes tendencias de programación para el 2022, ¿no es cierto? Lenguajes de programación, fíjense, Python, TypeScript, Kotlin, Go, Rust, para el desarrollo web, etcétera. ¿Sí? A ver, otro sitio web, lenguajes de programación, que lo irás a hablar el 2022, ¿sí? Python, Java, JavaScript, PHP, más SC, más HTML. Eh, Estoy obviando, ¿no es cierto? No quiero, sí, aceptar cookies o galletitas porque puede contener malware y pues por seguridad, ¿no es cierto? Yo no voy a, sí, aceptar y que se descarguen las cookies. Sí, acá también me pide cookies, pero ahí están los diferentes lenguajes de programación. Para que no digan después, no, Miguel Cotaña dice que utilicemos C#, que es el más utilizado, ¿no? Expertos, ¿no es cierto?, en diferentes áreas, ¿sí? Indican, ¿no es cierto?, que es mejor utilizar, dependiendo del contexto, obviamente, determinados lenguajes de programación. Porque cada año las tendencias tecnológicas evolucionan y necesitamos posiblemente de nuevos lenguajes para poder hacer frente a los cambios y las exigencias del mercado. Por ello te traemos esta lista de lenguajes de programación en tendencia para este año, ¿sí? Ruby, PHP, C++. Estas son las que ya están desapareciendo, ¿no? Más o menos. Pierden fuerza. Las que son tendencia, dice JavaScript, Python, Dart, C++, Go, Java, R, Kotlin, Rust. ¿Ok? Espero que esté claro. Por eso podemos indicar que el lenguaje de programación es un lenguaje formal, que mediante instrucciones, o sea, líneas de código, permite a una persona o a un programador escribir un conjunto de órdenes que le da al ordenador, al servidor, y son acciones consecutivas, es una secuencia de acciones, una secuencia de datos y algoritmos para controlar el comportamiento inclusive de un ordenador o de un servidor. Muchos tipos de lenguajes de programación. El lenguaje de programación se puede considerar a bajo nivel y lenguaje de programación a alto nivel. El lenguaje de programación a bajo nivel está orientado a la máquina, que se encarga del ensamblador. Es el lenguaje que sirve de interfaz y crea un vínculo, dice, inseparable entre el hardware y el software. Es un lenguaje de máquina. Y el lenguaje de las máquinas son basadas, ¿no es cierto?, en dígitos binarios. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, y hay un desafío de estudiar de los sistemas de numeración. No siempre los decimales, no siempre, ¿no es cierto?, por ejemplo, el sistema maya, el sistema egipcio, también el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal, etcétera. Tema pendiente. Un lenguaje de bajo nivel también es el lenguaje ensamblador, que es el acento. Entonces, el de bajo nivel indica que se encuentra más cerca del código de la máquina. Y hay que estar conscientes que cada procesador tiene su lenguaje ensamblador propio, con un conjunto de instrucciones.
empezando siempre con instrucciones básicas que tienen que ser ejecutadas directamente por los procesadores. Y existe también de alto nivel. Acá le hace la vida más fácil al programador, que permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, el español, el inglés, pero fundamentalmente el inglés, ¿no es cierto? Donde se debe considerar el traductor y el compilador. Son lenguajes que día a día se utilizan. A través de lenguajes de programación de alto nivel, podemos obtener programas y aplicaciones complejas. Todos los lenguajes de programación de alto nivel tienen instrucciones avanzadas, palabras clave avanzadas. Obviamente, dentro de los lenguajes de alto nivel, tenemos, por decir alguna especie de ranking, dependiendo al contexto en el cual va a ser aplicado. Y para esto, compañeros y compañeras, hablando del entorno de programación, por ejemplo, ¿sí? Para poder programar en Java, se tiene que descargar el JDK, el Java Development Kit, o sea, el kit de desarrollo de Java. Para poder programar en Java, antes que nada, es imprescindible descargar el JDK. Lo descargamos e instalamos el editor. El kit de desarrollo de Java incluye un compilador de Java, incluye un depurador, incluye bibliotecas de servicios y lo más importante, incluye la máquina virtual de Java, ¿sí? JVM, máquina virtual de Java. Java Virtual Machine, que permite convertir el código fuente en una serie de bytecodes con el cual podemos ejecutar. Ahora bien, por supuesto, estamos, por favor, y quiero reiterar, en conceptos y definiciones y términos relacionadas al área de informática. Miren, la cantidad de lenguajes de programación, cada uno tiene su propia forma de escribir, su propio lenguaje, su propia sintaxis, técnicamente hablando. Pero, por lo menos para este módulo, tener una idea, que con seguridad tú ya has utilizado algunos lenguajes de programación. Tener una idea, ¿no es cierto?, de esta parte teórica que estamos abordando. Y utilizar un lenguaje de programación X, pues sería ideal, sería práctico. En esa línea, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, ¿sí?, podemos utilizar Java. Y cuando hablamos de Java, que está en el ranking, ¿en qué puesto? En el tercer puesto, a nivel internacional. Alguien me dirá, pero ¿por qué no Python? ¿Por qué no C? El lenguaje C es la madre de los lenguajes de programación. Hace muchísimos años, ¿no es cierto?, se ha iniciado con el lenguaje C y se sigue utilizando. Y vean la importancia del lenguaje C.
Java es un lenguaje multiplataforma. Es por eso cuando se habla de multiplataforma, es que se pueden desarrollar diferentes programas, diferentes aplicaciones para todos los sistemas operativos, ya que solo es posible, ya que solo es necesario instalar la máquina virtual de Java y luego poder ejecutar las aplicaciones. Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. ¿Sí? Acá voy a poner Java es un lenguaje de programación. Voy a poner solamente ahí. Programación orientada a objetos. Por cuestión de tiempo nomás, compañeros. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Qué significa esto? Orientado a objetos. Significa que todo lo que nos rodea, para este paradigma orientado a objetos, todo lo que nos rodea, tú eres un objeto, yo soy un objeto. Lo que tenemos alrededor, ¿no es cierto?, en lugar donde que nos encontramos, son objetos. El escritorio, la laptop, el teclado, el monitor, el mouse, absolutamente todo es objeto para este paradigma. Y por lo tanto, Java, como es un lenguaje de programación orientado a objetos, tiene que realizar abstracciones del mundo real, de esos objetos del mundo real, y considerar diferentes atributos y acciones que toma, ¿no es cierto?, el objeto. Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo buscar en... Puedo buscar un vehículo, a ver, una motocicleta. ¿Les gustan las motocicletas? O bicicleta. Harley, por ejemplo. No sé, a ver, tomaré cualquier moto, ¿ya? Este es un objeto del mundo real, ¿no es cierto? Este es uno de los muchos objetos que existen en el mundo real. Esta es una moto, de las muchas motos que existen en el mundo real. Tu móvil, tu equipo móvil, es uno de los muchos equipos móviles que existen en el mundo real. Tu laptop, tu PC, que seguramente estás utilizando, es uno de los muchas PCs, de los muchos objetos que existen en el mundo real. Por lo tanto, en este paradigma hay que hacer una correcta abstracción del objeto. Y cuando se abstrae conceptos importantes, ¿no es cierto?, del objeto, podemos modelar o representar este objeto, considerando, ¿no es cierto?, el nombre del objeto y las cosas que hace el objeto. Entonces podría escribir acá, por ejemplo, decir mi moto, mi moto, ¿sí? Pero mi moto es uno más de muchos que existen en el mundo real, que se llaman motocicletas. Mi moto, uno de los que existen muchos en el mundo real,
tiene determinadas características, tiene atributos. Y un atributo fundamental, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la placa de la motocicleta. Y la placa tiene un tipo de dato. En la vida real está constituida, ¿no es cierto?, por números y letras. Ah, por lo tanto, es string. ¿Sí? Pero no solamente tiene placa, tiene número de chasis. Número, digamos, chasis. ¿De qué tipo es? Como dice número, es de tipo entero o número. Tipo int. Número de motor, también, ¿no es cierto? Número. Acá, por si acaso, número de motor va a ser de tipo entero también. Acá hay un errorcito. No es acá dos puntos, por si acaso. Sí, digamos, poner un guión. Pero tiene también una marca, mi moto, Suzuki, digamos, ¿no es cierto? ¿De qué tipo es? De tipo string. Tiene un modelo. ¿Qué modelo es? 2020, 2018, de tipo date, etc. ¿Y qué hago con la moto? ¿Sí? La moto puedo encender. Entre paréntesis los parámetros. Puedo apagar la moto. Puedo acelerar. Etcétera. Entonces este lenguaje de programación está orientado a objetos. Hagas objetos del mundo real y va describiendo, abstrayendo los conceptos del mundo real y lo plasma, ¿no es cierto?, en este tipo de estructura, donde vamos a considerar acá, por ejemplo, el nombre de la clase. Nombre de la clase motocicletas. ¿Sí? Más abajo tenemos los atributos. Más abajo tenemos los métodos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, tenemos que construir una posible solución, pero siempre entendiendo el problema, entendiendo el objeto, describiendo al objeto en forma detallada. En este caso, estoy colocando una clase objeto. Mi moto es una instancia de una clase mayor que se llama motocicleta. Esos detalles, ¿no es cierto?, obviamente están muy relacionados con base de datos orientada a objetos. Por supuesto que en algún momento se tiene que abordar. En esa línea, ¿sí?, es que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, o se tiene que pensar en forma lógica y formal y tratar de descargar, ¿no es cierto?, determinadas aplicaciones o lenguajes de programación. Acá tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿sí?, el sitio web, la dirección URL, para poder descargar, ¿no es cierto?, Java, para poder descargar el entorno de desarrollo, que es Eclipse, en el caso mío. Si gustas, puedes utilizar NetBeans, no hay problema. Entonces, acá, por ejemplo, en este sitio web, ¿sí?,
a través de la diapositiva que tienen ustedes, solamente pinchado, ¿no es cierto?, estos enlaces, ¿sí? Y dice que puedes descargar Java. Entonces, para hacer algunos ejemplitos, ojo, insisto, no estoy pretendiendo, ¿sí?, sacar de esta clase, de esta sala, técnicos superiores, informáticos, programadores, no para nada. Sino estoy yendo con la teoría, con los conceptos, con las definiciones, con los términos, ¿no es cierto?, para tratar de entender de mejor manera. ¿Ok? Entonces acá la última versión dice, hay Java 18 y Java 17 ya están disponibles. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer para poder descargar, ¿no es cierto?, aquí te desarrollo Java, la versión 18. Acá tenemos para el sistema operativo Linux, dependiendo de las características y configuración de Linux. Tenemos para Mac, ¿no es cierto? Y tenemos también para Windows. En general, estas versiones desde el 11, 12, 13 hasta el 18, generalmente ya se instalan, ¿no es cierto?, en sistemas operativos que corren a 64 bits. Pero si tienes un equipo que corre a, digamos, a 32 bits, tienes otras alternativas, ¿ya? Por ejemplo, Java 8. O sea, una versión antiguita que va a correr nomás en tu equipo antiguito también, por decirlo de alguna manera. Entonces, para Windows tenemos, ¿no es cierto?, acá el archivo comprimido, que corre a 64 bits, el instalador y el instalador MSI. ¿Y cómo sabemos que está corriendo a cuántos bits mi ordenador? Voy a pinchar en banderita M, estoy en el escritorio, me voy a equipo, clic derecho, propiedades. Acá me sale la configuración en el caso mío, ¿no es cierto? Y acá tengo, ¿sí?, a cuántos bits está corriendo mi sistema operativo. En el caso mío, mi sistema operativo es de 64 bits, un procesador de x64. Eso es lo primero que tengo que cerciorarme, ¿no es cierto? Y luego, pues ya empiezo a descargar con, digamos, la última versión. Voy a pinchar acá, ¿sí? Y automáticamente me va a ir descargando, ¿no es cierto? Sí, en este caso la última versión, que es el JDK 18. ¿Ok? Entonces, no es complicado. Ahora yo, para aprovechar este tiempito que tenemos, ¿sí? Pues me voy a ir a descargas. En descargas tengo, ¿no es cierto? A ver, el Eclipse, acá tengo el Eclipse, el JDK. Voy a hacer doble clic una vez que se descarga. Por ejemplo, acá se va descargando, ¿no es cierto?, la versión 18, ¿sí? Cuando concluye son más o menos 153 megabytes. Cuando concluye, ¿no es cierto?, vamos a obtener, sí, a ver dónde estoy. Voy a ir a mis descargas. Una vez que se ha descargado, lo único que tengo que hacer, doble clic, y es sencillo la instalación en realidad, ¿no es cierto?, de este lenguaje de programación que es Java. ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Sí. Y me va a mostrar una ventanita, ¿no es cierto?, enseguida, para poder pinchar en Next, Next, ¿no es cierto?, y cerrar, para ya tener eh, instalada el lenguaje de programación. Acá está la ventanita, acá pinchamos en Next, me pide, ¿no es cierto?, el path donde quiere, y me sugiere, ¿no es cierto?, usted quiere instalar el disco duro C. Dentro del disco duro C, ¿no es cierto?, existe una subcarpeta llamada Program Files. Dentro de esa subcarpeta existe otra subcarpeta llamada Java. Dentro de esa subcarpeta existe o se va a crear un JDK 17
o quieres cambiar, etcétera. Yo voy a aceptar esa sugerencia. Next, y empieza a instalar. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Entonces les voy a pedir, por favor, que en general trabajen con una laptop o con una PC. Eh, no les aconsejo que trabajen con un equipo móvil. Pueden trabajar en algunos casos inclusive con una tablet, ¿no es cierto? Y porque tenemos que generar código fuente, así como ejemplo y conocimiento general solamente, ¿ok? Porque estamos viendo conceptos, definiciones. De esta forma se va instalando, ¿no es cierto?, el Java. En este caso, ya tenía descargado la versión 17, entre ayer y hoy día ya se ha salido la versión 18, por ejemplo, la cual pueden ustedes experimentar, sí, ciertas actualizaciones solamente. Usted sabe muy bien que solamente son actualizaciones. Bien, ya concluido, voy a cesarlo, ¿sí? Y para poder verificar si se ha instalado correctamente, ¿no es cierto?, Java, tiene una configuración adecuada o tal vez necesita, ¿no es cierto?, adicionalmente otro tipo de configuración, les voy a pedir, ¿no es cierto?, pues ya concluyendo, ¿sí?, pinchen en banderita M, la tecla de Windows, ¿no es cierto?, 4 ventanitas que tiene usted en su teclado, banderita de Windows más al mismo tiempo con la tecla M, me lo minimiza, ¿no es cierto?, todas las aplicaciones, ¿sí? Y acá voy a pinchar en banderita, otra vez, banderita R, ¿ok? Y acá nos permite ejecutar en esta ventanita, escribe el nombre del programa, carpeta, documentos, recursos de Internet que desea abrir con Windows. Haciendo un paréntesis acá, por ejemplo, si mi equipo está muy lento, ¿no es cierto? Utilizo algunas instrucciones, por ejemplo, porcentaje, temp, ¿sí?, porcentaje para, eh, ¿cómo se llama? Visualizar todos los temporales, ¿no es cierto? Fíjense, acá están todos los temporales que lo hacen más lento, ¿no es cierto?, mi equipo computacional. Entonces acá yo puedo seleccionar todos con la combinación de teclas Control E, eliminar y listo. Entonces puedo utilizar, ¿no es cierto?, esa ventanita para ejecutar. Otra vez banderita R, y acá voy a escribir CMD, ¿no es cierto?, para ir a la consola del sistema operativo. Me aparece de esta forma, ¿sí? Pantalla con fondo negro. Y para visualizar, ¿no es cierto?, que sea instalado correctamente Java, voy a escribir Java, espacio, guión, guión, versión, enter. Si me sale de esta forma, compañeros, entonces se ha instalado correctamente, ¿sí?, Java. Si le salen, ¿no es cierto?, otros comentarios, etcétera, es que porque tal vez su configuración no ha sido adecuada. Pero en general, estas últimas versiones eh, automáticamente hacen la configuración. Cuando tienes un sistema operativo, por ejemplo, Windows 10, inclusive Windows 11. Pero por ahí tienes algún problema, entras a Internet, ¿sí?, a YouTube, por ejemplo, cómo configurar, ¿no es cierto?, Java, ¿sí?, versión 17, versión 18, como quieres. De la misma forma, compañeros, ya concluyendo, puede instalar, ¿no es cierto?, un entorno de desarrollo que es el Eclipse.
Muy similar a Java, que es descargar, ¿no es cierto? Tanto para 32 y 64 bits. En este entorno de desarrollo que es Eclipse, si gustas tú, también podrías descargar NetBeans, no hay problema, ¿sí? Entonces, acá vamos a través de esta aplicación, vamos a introducir código fuente que va a ser más amigable, ¿no es cierto?, para nosotros que queremos generar un conjunto de líneas de instrucción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yamil, adelante, buen día. Yamil, Perdón, licenciado, me equivoqué. espero que te equivoques cada vez para que participes, Yamil. A ver, Perdón, licenciado. Emerson. No, está bien, está bien. Emerson decía, ¿es malo las cookies, licenciado? Siempre las acepto. No, pues, no tienes que aceptar todas. En la vida real hay personas buenas y malas. Si a todas aceptas, es malo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cerciorarnos, porque a través de estas cookies, que son pequeños programitas, que lo llaman, ¿no es cierto?, galletitas, ¿sí? Puede estar incrustado malware, puede estar incrustado, ¿no es cierto?, inclusive eh, virus, troyanos, y pues no hay que arriesgarse mucho, ¿ok? Honorio dice Python, JavaScript, C++, Java, correcto, ¿sí? Eh, a ver, muy bien, Álvarez, ya. Bien, compañeros, entonces les agradezco por asistir a esta clase. Vamos a continuar el próximo miércoles con algoritmos